Muy buenas noches, una vez más. Nos encanta recordar, por lo menos a mí, me encanta encontrarme con mi familia o con amigos, con viejos amigos, y recordar una y otra vez las mismas cosas, pero no sé si se han dado cuenta de que cuando uno se encuentra con viejos amigos, termina riéndose cada vez que se ven de las mismas cosas, las mismas anécdotas, porque fue lo que marcó la vida pasada del grupo. Eso es muy importante y es un ejercicio muy bueno, pero ¿ha recordado usted el futuro? Así he querido llamar a la meditación de esta noche, recordando el futuro, porque creo que es un ejercicio que como iglesia también estamos invitados a hacer en medio de cualquier circunstancia. Recordar el futuro, recordar todo eso que no ha llegado, es decir, lo que vivimos, lo que sufrimos, lo que está sucediendo, debemos compararlo con el recuerdo de lo que aún no hemos vivido, pero viviremos el recuerdo del futuro, recordando el futuro. Y les invito a que abran sus Biblias en 1 Tesalonicenses, el capítulo 5, vamos a leer los versículos 23 y 24. Dice: y el mismo Dios de paz los santifique por completo, que todo su ser, tanto espíritu como alma y cuerpo, sea guardado sin mancha en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Oramos. Padre, gracias una vez más te damos por tu palabra preciosa, que nos instruye, que nos exhorta y corrige. Gracias por esta nueva oportunidad de reencontrarnos en este espacio virtual para recordar esta vez lo que aún no ha sucedido, recordar el futuro. Gracias porque podemos hacerlo a la luz de lo que tú has dicho que va a ocurrir, de lo que tú has prometido. Y es por eso que podemos, en medio de cualquier circunstancia que estemos viviendo, recordar lo que tú has prometido. Ayúdanos, Señor, a enfocarnos en tu palabra, a volver a la iglesia que alguna vez tu Hijo amado, santo, fundó, instituyó. Un cuerpo que se llamaría iglesia, eclesía, la reunión de todos los santos. Bendícenos, Señor, y háblanos otra vez. En Jesucristo te lo pedimos. Amén. Primero los Tesalonicenses habla de la situación que estaba viviendo la iglesia en Tesalónica durante esa parte del primer siglo. Se dice que esta fue la primera carta escrita por el apóstol Pablo, una iglesia que estaba sufriendo, una iglesia que había escuchado las palabras de los apóstoles, las palabras de Jesús, de que Él volvería, de que Él regresaría. Pero la gente estaba comenzando a morir. Ustedes recuerdan que ya había comenzado una ola de persecución a la iglesia, a todos los creyentes, y muchos habían llegado a diferentes iglesias de Asia Menor, de Europa, lo que hoy conocemos como Europa, y había muchos judíos creyentes en iglesias como Tesalónica, pero también estaban la mayoría de hermanos que había en Tesalónica, la mayoría era gentiles, que también estaban sufriendo persecución a través de sus amigos, de las personas cercanas, de sus vecinos, de las personas que vivían en Tesalónica, que veían que ellos no celebraban el culto romano, greco-romano, que no celebraban al César, y había persecución. El apóstol Pablo escribe a la iglesia de Tesalónica diciéndole: mire, las persecuciones que ustedes están sufriendo también han sufrido sus hermanos en la iglesia en Jerusalén. Esto también lo sufrió Jesús. Y comienza el apóstol Pablo a mencionar el evento que ocurriría al final de los tiempos, en los próximos tiempos.
y vamos a leer varios versículos. Les invito ahí en 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Nos acordamos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de su fe, del trabajo de su amor y de la perseverancia de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9 y versículo 10. Pues ellos mismos cuentan de nosotros la buena recepción que tuvimos por parte de ustedes y cómo ustedes se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y para esperar de los cielos a su Hijo, a quien resucitó entre los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Versículo 18 hasta el 20 del capítulo 2. Por eso quisimos ir a ustedes, yo Pablo, una y otra vez, pero Satanás nos lo impidió, porque ¿cuál es nuestra esperanza, gozo o corona de orgullo delante del Señor Jesucristo en su venida? ¿Acaso no lo son ustedes? En efecto, ustedes son nuestra gloria y gozo. Capítulo 3, versículos 12 y 13. El Señor los multiplique y los haga abundar en amor los unos para con los otros y para con todos, tal como nosotros para con ustedes, a fin de confirmar el corazón de ustedes irreprensible en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. Capítulo 4, versículos 15 y 16. Pues les decimos esto por palabra del Señor, nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera precederemos a los que ya durmieron, porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Capítulo 5, versículo 2, porque ustedes mismos saben perfectamente bien que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Versículo 4, pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas como para que aquel día los sorprenda como un ladrón. Capítulo 5, versículos 23, el que estuvimos leyendo ahora, y versículo 24, y el mismo Dios de paz los santifique por completo, que todo su ser, tanto espíritu como alma y cuerpo, sea guardado sin mancha en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estos hermanos estaban sufriendo persecución, estos hermanos estaban pasando por muchas dificultades, pero todas ellas debían tener un descanso. Todas esas dificultades estaban sostenidas por la fe, con base en la venida de nuestro Señor Jesús. ¿Cuántas veces menciona Pablo la venida de nuestro Señor Jesucristo? En el capítulo 1, en el capítulo 2, en el capítulo 3, en el capítulo 4, en el capítulo 5. Es decir, la venida de nuestro Señor Jesucristo es el marco en el que está la vida de la iglesia, siendo sometida por persecuciones, pero reafirmada y asegurada. Y por eso Pablo les dice a los tesalonicenses: miren, la venida de nuestro Señor Jesús es algo inminente. Eso va a ocurrir sí o sí. Pero ¿cómo están viviendo ustedes la prueba? ¿Cómo ustedes están viviendo como iglesia? ¿Y cómo están ustedes viviendo en lo personal frente a la realidad de la venida de nuestro Señor Jesús? Recordando el futuro tiene que ver con el cómo vivimos en preparación o como preparación para la segunda venida de nuestro Señor. Si es cierto que el Señor viene, y es cierto que el Señor viene, ¿cómo está viviendo la iglesia en preparación para ese evento? Si la historia de la humanidad ha sido dividida literalmente entre antes de Cristo y después de Cristo, ¿quién partió la historia como la conocemos? Cristo Jesús. La segunda venida marcará otra ruptura histórica en la humanidad. La segunda venida del Señor. Y el apóstol Pablo
dice varias cosas que debe tener en la cuenta la iglesia como preparación para eso que viene. En otras palabras, recuerde lo que va a pasar, recuerde el futuro, recuerde que Jesús volverá. Y si usted lo recuerda, usted tiene que mirarse al espejo y mirar una serie de cosas en su vida y en la vida de la iglesia para que usted identifique si están pasando o no. Si están pasando, entonces usted como iglesia o usted como parte de la iglesia y usted como persona está preparándose para la venida. Pero si no está haciendo así, usted no está preparándose. Y yo recuerdo en estos momentos, yo no sé si el apóstol Pablo estaría pensando en las palabras de Jesús cuando sus discípulos le preguntaron: ¿cuándo sucederán estas cosas y cuándo ocurrirá tu venida? Y Jesús comienza a decirles: miren, no se trata del saber cuándo, tienen que estar preparados. El siervo vigilante es la primera de las 3 parábolas que hablan de estar preparados. Las 10 vírgenes, 5 insensatas que se quedaron dormidas y se les acabó el aceite, y 5 prudentes que se prepararon y buscaron el cargador de las lámparas por si tardaba en venir, pero estaban preparadas. Y la parábola de los talentos, es decir, que hablan de la preparación de un discípulo de Jesús en la espera de que Él regrese. ¿Y cómo es que el apóstol Pablo comienza a mostrar la forma en la que el pueblo de Dios debe estar preparándose? Número 1, una vida transformada. La segunda vez que aparece el concepto de esperar de los cielos al Hijo es en el capítulo 1, los versículos 9 y 10. Los volvemos a leer, por favor. Ellos mismos cuentan de nosotros la buena recepción que tuvimos por parte de ustedes y cómo ustedes se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y para esperar de los cielos a su Hijo, a quien resucitó entre los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. En la iglesia de Tesalónica había muchas personas idólatras, pero al escuchar el evangelio de verdad, el Espíritu Santo comenzó, eso es lo que dice el capítulo 1, el Espíritu Santo comenzó a obrar de ellos de tal forma que los convenció del pecado en el que estaban viviendo, y ellos se alejaron por la obra del Espíritu Santo, se alejaron de los ídolos a la adoración del Dios verdadero, y para poder esperar de los cielos a su Hijo. Y usted dice: yo no tengo ídolos. A ver, querido hermano, el ser humano, por lo general, es idólatra. Y usted y yo vamos a estar en constante presión con nuestros ídolos. Hay algunos que tienen imágenes en la pared, en algunos armarios, y hay otros que tienen sus ídolos en casa, llamados hijos, o padres, o hermanos. Algunos tienen como ídolos su trabajo. Todo aquello que le quita el primer lugar al Señor es un ídolo. Y una de las formas en que el Hijo de Dios se prepara para la venida de nuestro Señor Jesucristo es dejando la idolatría. Hay un antes y un después de Cristo en la vida del creyente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo transforma de tal manera al creyente que le cambia su forma de pensar y por ende le cambia sus prioridades. Si usted quiere ver un poco más a fondo esta realidad, usted tiene que leer los primeros 12 capítulos de Romanos. Los primeros 11 es una carta de teología con relación a la obra de Cristo, la justificación, al pecado, muertos al pecado, pero en el capítulo 12 comienza: así que, hermanos, si ustedes están muertos al pecado,
Yo les invito a que piensen, dice el apóstol Pablo, en si la mente de ustedes ha sido transformada por el Señor a través de un sacrificio vivo, no un sacrificio de un animal muerto, agradable a Dios, que es el culto racional. Y a continuación, en el versículo 2, habla de la transformación de la mente. Porque una de las cosas que el Señor hace, que el Espíritu Santo hace en la vida del creyente, es transformar su forma de pensar, de tal manera que no pueda vivir igual a como antes de conocer a Cristo. Una de las formas en que la iglesia se prepara para la venida inminente de Jesús es mirándose si realmente hay un antes y un después de Cristo, si hay una vida transformada. En el capítulo 2, los versículos 17 al 20, no solo vemos una vida transformada, sino que hay un anhelo continuo, versículos 17 al 20. Pero nosotros, hermanos, apartados de ustedes por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, procuramos con mayor empeño y con mucho deseo verlos personalmente. Por eso quisimos ir a ustedes, yo, Pablo, una y otra vez, pero Satanás nos lo impidió, porque ¿cuál es nuestra esperanza, gozo y corona de orgullo delante del Señor Jesucristo en su venida? ¿Acaso no lo son ustedes? Hay personas a quienes no les interesa en lo absoluto tener comunión con otros. Están cómodos viendo la televisión, viendo predicaciones en la televisión, y se sienten en perfecto estado con el Señor cuando ven un programa como este y cuando oran. Bueno, no le estamos presionando a que venga a la iglesia a los servicios presenciales. Usted tiene que cuidarse. Si usted tiene problemas de salud, pero tampoco queremos esa doble moral de que no voy a la iglesia porque debo cuidarme del COVID, pero sí puedo, no tengo ningún problema con ir a un centro comercial, con ir a un cine, con ir a un supermercado donde no hay tanto control como en una iglesia. Hay una doble moral. Pero si usted realmente se está cuidando, siga cuidándose en casa. Pero no hay hoy en día ninguna excusa para no tener comunión con los demás hermanos. Esto lo he dicho muchas veces. Tenemos redes sociales. Nunca en la historia de la humanidad habíamos tenido tanto acceso a la comunicación con otras personas que hoy. Tenemos las diferentes redes sociales que nos acercan a tener videollamadas. ¿Hay alguna excusa para no tener comunión con los hermanos? Ninguna. Ninguna. Y el deseo de Pablo y de toda la iglesia era reencontrarse, el reencuentro para estimularse en el amor, lo mismo que dice el autor de los Hebreos. Y el autor de los Hebreos, y perdonen que me salgo de los tesalonicenses por segunda vez, pero el autor de Hebreos está diciendo, no dejen de congregarse como algunos lo tienen por costumbre. Pero ese no es un mandato, esa es la consecuencia de un mandato. El versículo anterior, Hebreos 10, 24, 25, dice, estimúlense al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Dónde está el principio básico? ¿Dónde está el mandato bíblico? Estimularse al amor y a las buenas obras. Y la forma más común es no dejando de congregarse. Y hay muchas formas de congregarnos, a través de Zoom, de Meet. Hay tantas formas de tener reuniones y conversar con los hermanos y orar por los hermanos. Estoy haciendo una invitación a los que saben hacer reuniones por Zoom o por Meet o por cualquier plataforma. Es necesario que estemos motivándonos, reuniéndonos, orando los unos por los otros. Ese era el deseo de Pablo ante la inminente venida de Jesús. Ya que estamos recordando que el Señor va a venir, entonces preparémonos. Si a usted no le interesa ver cristianos hoy, ¿por qué le va a interesar verlos en el cielo? ¿Qué seguridad habrá de que los verá en el cielo? Pero si usted sabe que tiene un deseo y una necesidad de reencontrarse, de tener comunión los unos con los otros, entonces usted está preparándose para lo que viene, para el futuro. En esto conocerán que ustedes son mis discípulos si se aman los unos a los otros.
La Santa Cena es comunión con el Señor y comunión con el prójimo. No podemos vivir inertes, no podemos vivir aislados como islotes, porque eso no es bíblico y eso es no entender el Evangelio. Lo tercero que dice Pablo, no solo que hay una vida transformada y un anhelo continuo del reencuentro, sino hay una práctica desarrollada, capítulo 3, versículos 10 al 13. El amor, la necesidad, el deseo de reencuentro motiva al amor los unos con los otros. Versículos 10 al 13, día y de noche imploramos con mucha instancia a fin de verlos personalmente y completar lo que falta en su fe. Que el mismo Dios y Padre nuestro, con nuestro Señor Jesús, nos abra camino hacia ustedes. El Señor los multiplique y los haga abundar en amor, unos para con otros y para con todos, tal como nosotros para con ustedes, a fin de confirmar el corazón de ustedes irreprensible en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesús, con todos los santos. Hay una realidad, hay una reunión, hay una comunión que me tiene que llevar al amor con el otro. Hermano, hermana, ¿cómo sabe usted a quién ayudar dentro de la iglesia? Si ni siquiera se le acerca a preguntarle cómo está. ¿Cómo podemos darnos cuenta de quiénes son los hermanos que están necesitados dentro de la iglesia? Y cuando estoy hablando de necesitados, no me estoy refiriendo solamente a lo económico. Hay personas que están sufriendo, independientemente de si tienen dinero o no. ¿Cómo podemos amar a esas personas? ¿Cómo podemos mostrarles el amor del Evangelio si ni siquiera sabemos cómo están? Si no escuchamos su dolor, sus inquietudes, si no vemos su corazón. Es la práctica desarrollada del amor, porque el amor no es un concepto. El amor es una realidad que se vive, que se demuestra. En el capítulo 4, los versículos 13 al 18, hay una esperanza segura. Versículos 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, de la misma manera Dios traerá por medio de Jesús y con Él a los que han dormido. Pues les decimos esto en palabra del Señor: nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera precederemos a los que ya durmieron. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿De qué está hablando aquí el apóstol Pablo? Hay una tristeza, había una tristeza por aquellos que ya estaban muriendo. Entonces, si la gente se está muriendo y Cristo no viene, ¿es cierto o no es cierto? La respuesta del apóstol Pablo es: Él vendrá. El Señor Jesús vendrá y los muertos que ya están en Cristo se levantarán primero que nosotros. Porque el Señor descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para el encuentro con el Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Son las palabras de consuelo, de una esperanza segura. Queridos hermanos, entre ustedes y yo, ¿quién va a morir este año? No sabemos. No diga, uy, no diga eso, por favor. No, por favor. Es nuestra esperanza. No deseamos la muerte porque estamos desesperados por irnos de aquí. El apóstol Pablo una y otra vez lo dice, sobre todo en Filipenses: yo deseo estar con el Señor, lo cual es muchísimo mejor. Porque el vivir es Cristo y el morir es... ¿Cuándo la muerte se convirtió en ese enemigo no destronado? ¿Cuándo la muerte se convirtió para nosotros los creyentes en el enemigo no derrotado? ¿Por qué le tenemos tanto pánico a morir? ¿Por qué tanto miedo a la muerte si lo que viene es mejor? ¿O es que estamos dudando de que hay un mañana mucho mejor con el Señor? La gente en Tesalónica estaba muriendo, la estaban matando.
Estaba empezando la persecución. Y el apóstol Pablo dice, ¿cuál es el problema? Para los que están tristes, no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Hay personas que no creen en la resurrección. Qué triste. ¿Qué esperanza hay del mañana? Creo que recordar el futuro, recordar que el Señor vendrá con los muertos en Cristo, tiene que traer mucho consuelo en nuestra vida. Y por último, una santidad efectuada. Esa es la otra forma en que nos preparamos. Versículos 23 y 24. Y el mismo Dios de paz los santifique por completo, que todo su ser, tanto espíritu como alma y cuerpo, sea guardado sin mancha en la venida de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, la condición para irse con el Señor es vivir en el proceso de santidad. Y usted dice, entonces yo me quedo. No se desaliente. Lo estoy diciendo con mucho respeto, con profundo respeto por su proceso de santificación. Es una santidad efectuada y no es por usted. Lo leo otra vez. Y el mismo Dios de paz los santifique por completo. Que todo su ser, tanto espíritu como alma y cuerpo, sea guardado sin mancha. Uy, eso es imposible. En la venida de nuestro Señor Jesucristo, fiel es el que los llama, quien también lo hará o lo logrará. ¿En quién espera usted su santificación? ¿En usted? Olvídese, esto no se trata de usted. Es el Señor quien me prepara para el encuentro con Jesús en las nubes. Esto no es un trabajo suyo o mío, es el trabajo del Señor en su vida y en la mía, si es que de verdad usted cree en Jesús. Si usted tiene la fe en Jesús, querido hermano, querida hermana, el Señor le va a santificar, quiéralo o no lo quiera. Y le va a hacer sufrir, aunque usted no lo quiera, con tal de prepararlo para el encuentro con el Señor. Fiel es el Señor quien lo llama, quien también lo logrará. Esto no se trata de nosotros, queridos hermanos, se trata del Señor. Y descansamos en que lo primero que es la vida transformada, el anhelo continuo de reencuentro, la práctica desarrollada de amor entre nosotros, la esperanza segura en que Él vendrá y la santidad efectuada, no se trata de nosotros, se trata de su obra en nosotros. Cuando usted se ve al espejo, ¿usted está viendo todo eso en su vida? Si no, yo le ruego que piense mucho si usted de verdad cree en Cristo Jesús. Si usted cree en Cristo, usted será transformado, está siendo transformado, y usted y los demás lo van a notar. ¿Confía usted en Jesús? ¿Lo está esperando? Le invito a recordar el futuro y que se prepare para eso inminente que va a ocurrir. El Señor Jesús volverá. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque eres tú quien nos transforma. Esto no se trata de nosotros, no depende de nosotros, es tu Santo Espíritu. Te alabo por eso, Señor, porque si fuera por mí estaría perdido. Pero es una obra tuya que tu Santo Espíritu efectúa a diario en mi vida y en la vida de mis hermanos. Síguenos transformando, Señor, aunque nos duela, aunque no nos guste. Sigue tallándonos, Señor, aunque nos saque lágrimas, porque se trata de estar preparados para la espera de nuestro Rey, de nuestro Señor en las nubes. Guarda a la iglesia, por favor. Ayúdanos en Jesucristo, te lo pedimos. Amén.